Hola, es un gusto que nos acompañen en esta serie denominada Educación Física en la Educación Primaria. Desde la Subsecretaría de Educación Básica queremos ofrecer herramientas puntuales y oportunas para el mejor desarrollo de la labor docente, ya sea en el aula o en los patios escolares. Juntos queremos lograr una educación incluyente, equitativa, integradora, pero sobre todo de calidad. Es por eso que la serie tiene la finalidad de que los docentes de todos los grados y los de educación física cuenten con referentes teórico-metodológicos para abordar los contenidos de la asignatura, una amplia gama de estrategias didácticas y planteamientos para reflexionar acerca de la importancia de fomentar la actividad física entre los alumnos. El propósito principal de este programa es acercarnos a la labor docente que se realiza dentro de la asignatura de educación física. Aquí revisaremos los distintos enfoques que se han dado previo al que está actualmente, veremos las diferencias en conceptos, es decir, conoceremos lo que es la educación física y qué significa en nuestros días. La educación física es uno de los 9 espacios curriculares incluidos en el campo de formación, desarrollo personal y para la convivencia de la educación básica. Desde este campo de formación contribuye a fomentar en los alumnos de educación básica relaciones armónicas basadas en el diálogo, la reflexión y la acción para fortalecer la convivencia. La asignatura de educación física aporta elementos para la formación integral de los niños y adolescentes, ya que favorece la apropiación de actitudes que determinan la construcción de la identidad personal, así como la comprensión y regulación de las emociones, el desarrollo de habilidades y destrezas motrices, al tiempo que fomenta relaciones interpersonales, positivas, claro. Por ello, es importante que todos los docentes reconozcan estos elementos como una oportunidad y los vinculen, pues permiten el óptimo desarrollo y la convivencia de los alumnos. A través del tiempo, la educación física ha evolucionado y se ha modificado su práctica en la educación. Los inicios de la educación física como parte del sistema de educación en nuestro país se remontan a la segunda mitad del siglo XIX. El 18 de febrero de 1861 se emitió el decreto en el que se establecía que la instrucción pública se suscribía a la Secretaría de Justicia. En 1873, José Díaz Covarrubias se pronunció por establecer una educación integral. Eran los primeros intentos del país por organizar su sistema de enseñanza. Sin embargo, tuvo que pasar una década para que se establecieran las bases de la educación pública tal y como la conocemos el día de hoy. Tras realizarse el Congreso Higiénico Pedagógico de 1882, en el que participaron médicos y profesores, se instauró la práctica de la gimnasia dentro de los planteles escolares de educación pública. Por primera vez se implantaban lineamientos respecto a las dimensiones de los patios de juego, los métodos de enseñanza de las facultades físicas de los niños, además de la distribución de los trabajos escolares, tanto intelectuales como físicos. Así se inicia la elaboración de los planes y programas para las escuelas normales, en las que se incluye la gimnasia como una asignatura para la educación integral de los alumnos. Y en el año de 1884 se elabora el primer texto para la asignatura, el Tratado Elemental de Gimnástica Higiénica y Pedagógica, escrito por Alberto de Landa. Con la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, se contó con una instancia organizativa que desde sus inicios contempló en su proyecto a la educación física. Se formuló un nuevo concepto que hacía referencia a las formas que adquiere la expresión corporal humana y se concibió al educador físico como el responsable de promover conocimientos y desarrollar habilidades en este campo. En 1927 se establece la Escuela Universitaria de Educación Física y en 1936 se funda la Escuela Normal de Educación Física. Se crea el Departamento Autónomo de Educación Física y en 1940 este se sustituye por la Dirección Nacional de Educación Física, cuya función principal fue la mejora de planes y programas escolares. Con estos antecedentes se da la pauta para la aplicación de diferentes modelos o enfoques. En este mismo año, a la educación física que se impartía en las escuelas de nivel básico se le dio un enfoque militarizado, cuya característica principal era la rigidez del trabajo.
Los alumnos debían acatar y cumplir órdenes bajo un estricto control y disciplina. En 1960, prevalece el enfoque deportivo. El objetivo de este era la competencia, por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje se centraba en fundamentos técnico-deportivos y en actividades recreativas. Para la década de los 70, el enfoque se orientó a la educación psicomotriz y la recreación en el marco de la reforma educativa y los programas por objetivos. La preocupación de los docentes se centraba en aplicar métodos de educación psicomotriz que contribuían al desarrollo físico e intelectual de los alumnos. Al final de la década de los 80, el enfoque cambia al modelo orgánico funcional. Prevalece el trabajo estructurado por objetivos a partir de 8 unidades. Divide los contenidos en habilidades físicas y la organización del esquema corporal, relacionándolos con el funcionamiento de órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, y delega en el alumno la tarea de construir, organizar e integrar la información segmentada de estos. En 1993, se establece un programa de estudios para la educación primaria y secundaria en los cuales se contemplaba la educación física. A la par se desarrolló el enfoque motriz de integración dinámica. En este, el movimiento corporal de los alumnos era fundamental. Impulsaba una visión de rendimiento físico para el desarrollo de capacidades condicionales y coordinativas de los alumnos. Fue hasta 2002, con el diseño del plan de estudios de las escuelas formadoras de docentes, que se inició un debate en torno a la finalidad de esta asignatura, lo que trajo consigo una reorientación a partir de 6 líneas, que marcaron la pauta para la labor de los docentes de la especialidad en las escuelas públicas. En 2009, la educación física se convierte en una asignatura dentro del currículo oficial de la educación básica. Esto representa un reconocimiento a la labor que se realiza desde este espacio. Sin embargo, también implica obligaciones que requieren ser atendidas. Por eso, la tarea docente requiere de la iniciativa y el compromiso de ofrecer alternativas para que los alumnos aprendan en educación física. Además de considerar el desarrollo de mediaciones relacionadas con el conocimiento y cuidado del cuerpo, la ampliación del bagaje y posibilidades motrices, así como la posibilidad de favorecer el pensamiento divergente. De tal forma que, en el enfoque global de la motricidad, que se impulsa con la propuesta curricular diseñada a partir de este momento, el alumno asume un rol protagónico en la sesión, al tiempo que explora y vivencia experiencias motrices con sus compañeros, asumiendo códigos compartidos de conducta y comunicación. Comprende que la motricidad desempeña un papel fundamental en la exploración y el conocimiento de su corporeidad, así como de sus habilidades y destrezas motrices. Además, comparte y construye con sus compañeros un estilo propio de relación y desarrollo motor, por lo que se concibe un alumno crítico, reflexivo, analítico y propositivo. Es decir, un alumno creativo, que explora posibilidades de solución a problemas tanto en la escuela como en los diferentes ámbitos de actuación en los que se desenvuelve. La perspectiva actual de la educación física para la educación básica y particularmente para la educación primaria, a mí me parece muy clave, muy interesante, porque en primer lugar se trata de desarrollar el potencial educativo de los alumnos. Hay que pensar en un chico que va de 6 años a 12, 13 años a la educación primaria. Entonces se trata de que ese chico se desarrolle integralmente. Para que el chico se desarrolle integralmente, se tiene que trabajar la educación física. Se debe considerar la educación física, se debe dar su espacio a la educación física. Tenemos que trabajar y promover la salud de nuestros escolares con relación a lo que comen, con relación a lo que hacen, con relación a cómo se mueven, con relación a cómo conviven también. Hoy es muy clave eso. Entonces, la convivencia, la salud, el género, el vínculo con sus propios cuerpos. Tenemos que pensar en un chico que está en la escuela, que porta su cuerpo y que tiene movimiento con su cuerpo. Y tenemos que pensar en una educación física que genere gusto por moverse, gusto por conocer su cuerpo, placer por hacerlo. Los chicos tienen afán de jugar
y tienen necesidad de moverse. La educación física es una asignatura que puede con la libertad del cuerpo, con la creatividad del cuerpo. La actividad deportiva, hay que tener mucha claridad en que una cosa es la actividad física en general y la educación física y otra cosa es el deporte. Deberíamos de tener muy claro en esta perspectiva esa diferencia, pero no desvincularla, sino que el deporte puede hacer una gran contribución en el marco de la educación física en nuestras escuelas primarias para desarrollar valores, para desarrollar actitudes. Me parece que esa es la perspectiva, desarrollar todo el potencial de nuestros alumnos, y la actividad física, la actividad deportiva tiene mucho con qué. Bueno, fundamentalmente podríamos entender a la educación física desde dos grandes vertientes. Una, la que tiene que ver con la actividad física propiamente dicha, y la segunda, la que tiene que ver con el deporte escolar. La primera la tendríamos que entender desde la lógica de cómo los niños, desde que van a la escuela, son capaces de entender a través de las diferentes manifestaciones que tienen de su cuerpo, los beneficios que la actividad física y el ejercicio les brindan para poder en un momento dado utilizar estos beneficios en beneficio de su salud, para prevenir enfermedades, para aprender a relacionarse mejor con los demás, entre otras bondades. La segunda vertiente, la que tiene que ver con el deporte, lo podríamos entender de la siguiente manera. El deporte es una manifestación natural del ser humano a partir de la necesidad de confrontarse con otros. Pero el deporte no es una actividad que sea educativa por naturaleza. El deporte no surge para educar a las personas, el deporte surge para controlar a las masas. Lo que hace la educación física es dimensionar la práctica del deporte y llevarla a un espacio, a un espectro educativo al interior de las escuelas primarias y secundarias de nuestro país. El deporte por sí mismo no es una actividad que le beneficie al niño. Lo que beneficia al niño son todas las posibilidades que son inherentes a la práctica del deporte. La capacidad de relacionarse, el aceptar las reglas, el intervenir con otros, el aprender a relacionarse de manera mucho más directa a través del juego, el manejo de las emociones, los sentimientos, aprender a desarrollar el pensamiento estratégico. Son algunas de las bondades que tiene el deporte en la escuela. Esta política actual en materia de educación física orienta mucho y sobre todo a dos vertientes, la actividad física y la práctica sistemática del deporte. Pero tenemos que entender que el deporte no es por naturaleza una actividad también diseñada para todos. El deporte es elitista. Lo que tenemos que hacer es darle una transformación pedagógica cuando lo aplicamos en los patios de las escuelas. Y esta aplicación pedagógica tiene que ver con hacerlo para todos, proponer que todos los niños sean capaces de vivenciar las experiencias motrices que les da la práctica del deporte. Ese es el sentido de la educación física y su relación con el deporte. Pero, ¿qué es la educación física y qué diferencia existe entre esta y la cultura física o el deporte? Para entender mejor todos los aspectos relacionados con la asignatura, he aquí algunas definiciones. Educación física. Constituye una forma de intervención pedagógica que se extiende como práctica social y humanista. Cultura física. Conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos materiales que el hombre ha producido con relación al movimiento y uso de su cuerpo. Actividad física. Actos motores propios del ser humano, realizados como parte de sus actividades cotidianas. Deporte. Actividad física. Organizada y reglamentada que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones. Activación física. Ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se realiza para mejora de la aptitud y la salud física y mental de las personas. La educación física en nuestros días plantea acciones motoras encaminadas al logro de metas vinculadas con el cuerpo y, por tanto, con la corporeidad. El movimiento y todas aquellas conductas motrices, en suma, permiten al niño acercarse al juego motriz, al encuentro con los demás y, por consiguiente, a la búsqueda de su competencia y autonomía. La orientación pedagógica de la educación física forma parte del perfil de egreso de la educación básica,
a partir de las competencias que se favorecen y suponen una dimensión progresiva del aprendizaje motor, desde la noción del esquema corporal en preescolar hasta la integración de la corporeidad en secundaria, desde la construcción de los patrones básicos de movimiento hasta llegar al dominio y control de la motricidad para plantear y solucionar problemas. El enfoque actual de educación física se centra en el desarrollo de 3 grupos de competencias: corporeidad, motricidad y creatividad. Hay que imaginar todo lo que los alumnos hacen acá en los patios, todo lo que pueden hacer en este escenario y todo lo que podemos aprovechar de eso. Cuando un alumno sale a estos patios y se mueve integralmente, todo como es él, con su capacidad cognitiva, con su capacidad emocional, valoral, de llenar de significados lo que hace, con su capacidad de lenguaje, de comunicación, de interacción. De modo que cuando tenemos aquí en estos patios a nuestros profesores y a nuestros alumnos de primaria, ellos pueden desarrollar información o adquirir información, pueden desarrollar su capacidad de convivir, pueden desarrollar sus habilidades, sus conocimientos, sus destrezas, sus actitudes. Con lo que nosotros pongamos, hagamos con ellos en una clase, en una sesión de educación física, potencialmente tenemos todo eso. Un maestro debe tener claro que cada una de esas sesiones que van concatenadas unas con las otras a lo largo de todo un ciclo escolar, él debe plantearse eso. Ahora está mucho el tema de la convivencia entre los alumnos. Entonces, jugar limpio, tener reglas, respetar al otro, considerar al otro, darle su lugar al otro, ponerse en los tenis, en los zapatos del otro, en este caso, es de suma importancia. No perder de vista que cada sesión tiene toda esa posibilidad y que cada chico cuando llega a la sesión, cada alumno cuando llega a la sesión puede manejarse en todos estos aspectos que lo promueven, que lo desarrollan, que le permiten tener todo el potencial ahí puesto en una sola sesión o en las 40 sesiones o en las 80 sesiones que logremos o las que logremos en todo un ciclo escolar. Manejar información, adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, desarrollar valores, desarrollar actitudes tan necesarias en este momento para los chicos. Podríamos ubicar fundamentalmente 4 cosas que son las más importantes para que los niños desarrollen durante su presencia en la educación básica de nuestro país. La primera es generalmente utilizada a partir del esquema corporal y esto tiene que ver con la conciencia que cada niño adquiere de sí mismo. Esto lo podríamos verificar con mucha facilidad cuando los niños en preescolar, por ejemplo, van conociendo su cuerpo y las posibilidades que tienen de intervenir en él para relacionarse, jugar, entender las distancias, la postura que tienen, controlar su respiración, etcétera. La segunda, digamos, el segundo grupo de contenidos tendría que ver con la edificación de la competencia motriz. Cada niño tiene un desempeño motor propio que le va llevando, de acuerdo a sus experiencias de vida, a poder realizar cada vez acciones más complejas, coordinadas, elaboradas a partir de la relación que establece con los otros. La sociomotricidad cobra un papel muy importante, el juego motor como parte activa de la competencia motriz. La tercera gran alternativa que tenemos es generar en los niños cierto grado de disponibilidad corporal. La educación física le tiene que servir a los niños para que puedan intervenir en juegos, en actividades motoras generales o incluso específicas relacionadas con las habilidades motrices, con la danza, con el baile, con las experiencias creativas, entre otras. Y por último, la educación física debe servirle a todo niño que cursa la educación básica para que tenga autonomía
autonomía motriz. Esto quiere decir, haga ejercicio, conozca su cuerpo, intervenga en él nuevamente como una forma permanente de vida, como un resultado de todo lo que aprendimos en la educación básica, y cuando egresamos de ella tenemos un pleno conocimiento de nuestro cuerpo y de nuestras capacidades, tanto físicas como obviamente intelectuales, creativas, de pensamiento, entre otras. Los programas de estudio representan una oportunidad de cambio, pero sobre todo la posibilidad de encontrar un mayor sentido en la práctica que se realiza de manera cotidiana para brindar a los alumnos aprendizajes significativos que estén articulados durante el trayecto formativo de la educación básica y vinculados con la labor que se realiza desde otros espacios curriculares. Los programas de estudio de la asignatura son el resultado de esfuerzos significativos para favorecer la reorientación de la educación física en la educación básica y promover una mirada distinta que responda a las demandas actuales de los niños y adolescentes que cursan la educación básica. Para mí la educación física es muy bonita. Es una asignatura muy clave, es muy importante. Es de mucha necesidad para los alumnos de educación primaria, porque muchos de ellos están hoy en el sedentarismo, en el sobrepeso, en la obesidad, en la soledad, y muchos de ellos demasiado conectados a las redes sociales. De modo que el espacio de la educación física en los patios de las escuelas es sumamente importante, es un tiempo valiosísimo. Un maestro de manera general que trabaja con la educación física y con las demás asignaturas, o un maestro especialista que trabaja con la asignatura, considero que debe aprovechar al máximo el tiempo disponible. Se vuelve un tiempo valiosísimo por lo que hace en ese poco o mucho tiempo disponible con la educación física y por lo que va a educar para el impacto del uso del tiempo libre de ese chico, porque aspiramos a que se lleve, digamos, esos saberes a su comunidad, a su tiempo libre, a sus espacios de recreación. Entonces tiene una doble significación. Lo que podamos aprovechar acá en la escuela y en sus patios, y lo que podamos impactar para el tiempo libre positivo de nuestros alumnos. Creo que la práctica debe estar regida siempre por el placer y por el gusto de hacerla. Creo que deberíamos de alejar la obligación, la repetición innecesaria, la mecanicidad innecesaria de la práctica. Los chicos tienen afán de jugar, los chicos tienen afán de hacer, los chicos se mueven y son de otra manera en los patios. Y entonces ese potencial tenemos que aprovecharlo. Cuando, insisto, hay una sesión de educación física, es un universo, una ventana para la información, para las habilidades, para el conocimiento, para la conceptualización, para la práctica, el gusto de mover y hacer con el cuerpo. Entonces un maestro no debe de perder de vista esto a la hora de impartir esta enseñanza, dirigir esta enseñanza. Hay que conectar también el salón de clases con el patio escolar. Los dos son espacios de aula. Si un chico va a desarrollar cierta cuestión en el patio, sí conviene darse unos 5 minutos y explicar y graficar en el salón de clases lo que se va a hacer y traer ya un conocimiento determinado de lo que se va a hacer para saber cómo hacerlo. A mí, lo que más me importa de la actividad física en el patio es que los niños puedan concientizarse de lo que están haciendo, hacerlo de la manera clara, inteligente, con la mejor percepción de sí mismos, con la visión de que ellos pueden hacer las cosas, y lo que más me importa es que ellos destaquen la estrategia que siguen, que se formen como aprendices estratégicos, y la asignatura en ese sentido es muy rica y muy clave. Que los chicos se den cuenta todo lo que pueden aprender y se haga conciencia en ellos y claridad y reflexión en ellos de qué hicieron, para qué lo hicieron
¿Cómo lo hicieron? ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué más pueden llevar fuera de la escuela? ¿Y qué aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Y para qué les sirve para sus vidas? La reforma de la educación física en nuestro país no es nueva, ya tiene algunos años, por lo menos 10 años, que hemos tratado de empujar de algún modo una práctica pedagógica distinta a la tradicional. Hoy lo que buscamos son prácticas en donde los niños participen de manera activa desde que empieza la clase. La clase tiene que ayudarles a aprender a pensar. El pensamiento es un proceso que también se tiene que ir construyendo desde que el niño ingresa a la escuela. Tenemos que enseñarle a jugar, tenemos que enseñarle a manifestar su cuerpo en el baile, en la expresión, que lo conozcan para que lo puedan cuidar. De este modo somos grandes promotores de la salud. De este modo ayudamos a los niños a controlar sus desempeños, a hacer actividades cada vez más complejas conforme van creciendo, hasta que llegue un momento en el que ellos practiquen o no un deporte, jueguen o no a lo que les parece más atractivo, o simplemente cuiden su cuerpo como parte de todo lo aprendido a lo largo de la educación básica en nuestro país. Una buena sesión de educación física seguramente iniciará con una breve explicación de lo que los niños harán el día de hoy, posteriormente y de manera activa empezar con actividades en donde los niños estén permanentemente en contacto con el material, con el cuerpo de los otros niños, con la agitación muscular, cardiorrespiratoria, hasta que finalmente puedan entender diversas formas de jugar, de proponer reglas, de entenderlas y transmitirlas a otros niños. Y entonces ahí la educación física va cobrando una relevancia muy significativa. La transversalidad en la educación tiene que ser algo muy importante. No es que cada asignatura se vuelva una isla. La educación física tiene que colaborar con todas las demás para poder hacer conexiones en los niños y entiendan desde una misma lógica de la motricidad y del cuerpo, la preocupación por aprender matemáticas, por expresarse adecuadamente, por manejar el control de sus emociones. Son actividades que la educación en general tiene que promover en nuestro país. Hoy la educación física en particular ha cobrado un cambio muy fuerte en las prácticas de enseñanza, en las prácticas de aprendizaje que los maestros hemos desarrollado a lo largo de estos años. Me parece que la educación física, además de transformarse, es una gran herramienta que tenemos en las escuelas para dinamizar a los niños, hacer que a través del juego motor convivan de manera más adecuada. Los valores son muy importantes, promoverlos, y como lo hemos mencionado en otros espacios, en otros momentos, la educación física solo se aprende en gerundio, jugando, actuando, participando, interactuando con los otros, experimentando con su cuerpo, entre otras muchas bondades. Como hemos visto, la propuesta curricular ofrece una mayor flexibilidad al permitir que los docentes consideren las experiencias de los alumnos con el propósito de atender la propuesta didáctica de los programas a partir de una amplia gama de estrategias, así como las particularidades de cada escuela donde se desempeñan. Con esto se impulsa una visión en la que los docentes, sin dejar de lado la propuesta curricular, pueden adecuar sus formas de intervención de acuerdo a las características de sus alumnos, sus aprendizajes previos, pero sobre todo los intereses que muestran, generando en los alumnos el gusto por la actividad física y por la participación en prácticas cotidianas de juego. Es necesario comprender que el trayecto formativo de la educación física permite vislumbrar un proyecto compartido por todos los docentes, que intervienen desde diferentes niveles, pero con una misma mirada, la del alumno que aprende y reflexiona sobre las propuestas que se le brindan en la escuela. Hemos llegado al final de este programa de la serie Educación Física en la Educación Primaria. Muchas gracias por su atención.
Hola, es un gusto que nos acompañen en esta serie denominada Educación Física en la educación primaria. Desde la Subsecretaría de Educación Básica queremos ofrecer herramientas puntuales y oportunas para el mejor desarrollo de la labor docente, ya sea en el aula. Sin embargo, tuvo que pasar una década para que se establecieran las bases de la educación pública tal y como la conocemos el día de hoy. Tras realizarse el Congreso Higiénico Pedagógico de 1882, en el que participaron médicos y profesores, se instauró la práctica de la gimnasia dentro de los planteles escolares de educación pública. Por primera vez se implantaban lineamientos respecto a las dimensiones de los patios de juego, los métodos de enseñanza de las facultades físicas de los niños, además de la distribución de los trabajos escolares, tanto intelectuales como físicos. Así se inicia la elaboración de los planes y programas para las escuelas normales, en las que se incluye la gimnasia como una asignatura para la educación integral de los alumnos. Y en el año de 1800... El tiempo que fomenta relaciones interpersonales, positivas, claro. Por ello, es importante que todos los docentes reconozcan estos elementos como una oportunidad y los vinculen, pues permiten el óptimo desarrollo y la convivencia de los alumnos. A través del tiempo, la educación física ha evolucionado y se ha modificado su práctica en la educación. Los inicios de la educación física como parte del sistema de educación en nuestro país se remontan a la segunda mitad del siglo XIX. El 18 de febrero de 1861 se emitió el decreto en el que se establecía que la instrucción pública se suscribía a la Secretaría de Justicia. En 1873, José Díaz Covarrubias se pronunció por establecer una educación integral. Eran los primeros intentos del país por organizar su sistema de enseñanza. O en los patios escolares. Juntos queremos lograr una educación incluyente, equitativa, integradora, pero sobre todo de calidad. Es por eso que la serie tiene la finalidad de que los docentes de todos los grados y los de educación física cuenten con referentes teórico-metodológicos para abordar los contenidos de la asignatura, una amplia gama de estrategias didácticas y planteamientos para reflexionar acerca de la importancia de fomentar la actividad física entre los alumnos. El propósito principal de este programa es acercarnos a la labor docente que se realiza dentro de la asignatura de educación física. Aquí revisaremos los distintos enfoques que se han dado previo al que está actualmente. Veremos las diferencias en conceptos, es decir, conoceremos lo que es la educación física y qué significa en nuestros días. La educación física es uno de los 9 espacios curriculares incluidos en el campo de formación, desarrollo personal y para la convivencia de la educación básica. Desde este campo de formación contribuye a fomentar en los alumnos de educación básica relaciones armónicas basadas en el diálogo, la reflexión y la acción para fortalecer la convivencia. La asignatura de educación física aporta elementos para la formación integral de los niños y adolescentes, ya que favorece la apropiación de actitudes que determinan la construcción de la identidad personal, así como la comprensión y regulación de las emociones, el desarrollo de habilidades y destrezas motrices,